Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo especial de personajes de Transformers, en donde voy a estar hablando de qué pasó con ciertos personajes, haciéndome ciertas preguntas que tienen que ver con el argumento o con la utilización de cierto personaje. Voy a comenzar el día de hoy por la División de Justicia Decepticon, un equipo que sé que es muy favorito de muchos fans. Y la razón por la que me pregunto qué pasó con ellos en esta ocasión es porque en realidad tengo una teoría al respecto que tiene que ver con la forma en cómo se presentaron. Originalmente el concepto de tener un equipo dentro de los Decepticons que se dedique a imponer justicia, entre comillas, y a asesinar a los que estén en contra del reglamento es una decisión inteligente, porque expone las necesidades dentro de un grupo que es principalmente violento. Ya habíamos visto personajes que tenían agendas propias y por lo tanto era comprensible que tuviéramos a estos personajes que estuvieran haciendo que a la fuerza que las cosas funcionaran de una determinada manera. Pero hay un problema con esto, y es que es un grupo que tiene una misión tan específica que una vez que esa misión se termina, los personajes se quedan sin historia. Hasta el punto en donde se muestra que van detrás de Megatron por haber infringido las normas y todo lo que tiene que ver con eso está bien. El problema es que desde ese punto en adelante, cuando ya ocurre el arco de la muerte de Rewind, desde ese momento en adelante nos queda verlos reaparecer un par de veces más y ya no hay nada que hacer con ellos y siento que empiezan a deambular por la historia sin nada que hacer. Para el momento en que llegan a reaparecer y tener una importancia, que es cuando Megatron los asesina, su resolución es la apropiada. Que Megatron los mate es apropiada. El tema es que entre tanto hubo demasiado tiempo y no ocurrió nada con ellos y eso me hizo preguntarme en varias ocasiones por qué seguían apareciendo. Tal vez la respuesta es que eran favoritos de los fans, no lo sé, pero la realidad que vi dentro de esta historia es que con ellos no pasó nada, a pesar de que eran personajes que tenían la posibilidad de destacar, y siento que no califican como desperdiciados porque mientras se les utilizó sí hubo un potencial e historias entretenidas, pero no supieron contenerlos al momento que les correspondía. Siguiente cosa, ¿qué pasó con los Predacons? Porque no estoy revisando la wiki mientras estoy grabando este video, simplemente me estoy quedando con lo que me deja la historia y tengo la impresión de que los personajes simplemente desaparecieron de la historia luego de que tuvieron una presencia bastante importante. ¿Ocurrió algo con ellos después? ¿Se sabe algo? ¿Murieron? ¿Los asesinaron? ¿Se fueron? No lo sé. Siguiente cosa, Atomizer. Que se revela en cierto momento que era parte de una intriga, ok, está bien, pero después en realidad tenía interés en Mirage y por eso terminó tratando de traicionar al personaje de nuestro querido enemigo de Rodimus. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? No pasó nada con ese personaje y después está muerto. Siguiente personaje, Thunderclash, un personaje que a nivel de juguete me encanta, su estética me gusta, me llama mucho la atención esta mitología interna de que sea el Autobot más grande de todos los tiempos y que cuando aparezca efectivamente esté realizando una gran misión y enfrentando grandes dificultades. El problema que hay es que luego de los eventos de Dark Cybertron y el asunto del virus, su personaje pierde por completo relevancia en la historia y se convierte en parte de la tripulación de la Lost Light. Es decir, no es tan mal que se convierta en parte de la tripulación, pero alguien con la historia y el trasfondo de Thunderclash no lo puedes dejar simplemente como parte de la tripulación. Siguiente cosa, ¿qué pasó con Rack and Ruin del, entre comillas, equipo de los Autobots? ¿Qué pasó con Flatline, el médico de los Decepticons que estuvo en Dark Cybertron y luego al inicio de Reed? Y ahora voy a dirigirme al gran ¿qué pasó?, que es una de las mayores intrigas que tuve a lo largo de los años con los Transformers, no porque no lo sepa, sino porque es un cuestionamiento que me quedó hasta el fin de los tiempos, y la pregunta es ¿qué pasó con Galvatron? Y la razón por la que voy a incluir a Galvatron en este especial y no lo puse en los personajes desperdiciados, a pesar de lo que voy a decir en un momento más, es porque considero que el personaje de Galvatron no fue desaprovechado propiamente tal. Pienso que su problema no es haber sido desperdiciado, sino nunca haber tenido un lugar correcto dentro de la historia y dentro de la cronología.
Que tengamos a un personaje que viene desde antes de la era dorada me parece bien. Que sea parte del grupo inicial de expansionistas me parece bien. Que sea un violento y racista que odia a otros que no son de su misma especie me parece muy bien. Que sea capaz de todo con tal de imponerse y tratar de conseguir sus objetivos me parece perfecto. Que sea un personaje extremadamente poderoso me parece muy bien. Que sea capaz incluso de conducir ciertas energías para utilizarlas en su beneficio, me parece muy bien. ¿Y qué pasó con él? El personaje de Galvatron aparece bastante antes en la historia, lo tenemos en vista en más de una ocasión, sin embargo, continuamente es como una amenaza de algo que nunca termina por pasar, porque la historia de Transformers va hacia otros lados. Hacia los eventos del corazón de la oscuridad, parece que Galvatron va a tener finalmente ese protagonismo o antagonismo que se viene anunciando para él. Sin embargo, quien termina tomando ese protagonismo de forma negativa para el resto de la historia es el personaje de Nova Prime y no él. Luego, con la formación del ejército, tiene la desgracia de caer en un equipo que visualmente no le hace un favor, porque todos los eventos de Heart of Darkness están no muy bien dibujados, no porque el equipo sea mal, sino porque hay conflictos de diseño. En ciertas partes da la sensación de que se hizo muy a la rápida o que no habían instrucciones claras de cómo delimitar a los personajes. Tiene el infame cover de Heart of Darkness del que no quiero volver a hablar nunca más en la vida. Y da la sensación de que en esa parte terminó su arco, pero no, porque lo vuelven a traer durante los eventos de su regreso junto con Nova Prime y todo lo que ocurrió con esa energía, y nuevamente parece que se va a convertir en una amenaza, en alguien que no va a reemplazar a Megatron, sino que va a ser una nueva fuerza que incluso podría hacer palidecer a lo que hizo Megatron en el pasado, pero otra vez no, porque nuevamente el conflicto va en otra dirección y nuevamente las villanías terminan en los hombros de otros personajes, pero él tampoco es un héroe ni un antagonista protagónico y tampoco es un antihéroe. Y cuando después nuevamente tiene la oportunidad de brillar, reuniendo a este nuevo equipo de remanentes Decepticons y nuevamente haciendo artimañas para convertirse en un nuevo rival, la historia otra vez hace que su protagonismo antagónico no sea tan importante. Durante un cierto lapso de tiempo está intrigando, pero sus planes son casi cómicamente detenidos o intervenidos por el curso de los acontecimientos, y cuando parece que al fin va a tomar ese protagonismo de maldad y de poder enfrentándose a Optimus y a los demás, termina muerto, muerte que probablemente se merecía a nivel de historia y que como personaje todos sabíamos que en algún momento iba a venir, terminando así con su arco. Y el problema con este arco es que más que un desperdicio es una sucesión de acontecimientos con mucho potencial que a mi juicio fueron puestos en lugares inapropiados de la historia, porque Galvatron nunca tuvo la oportunidad de brillar de la manera en que habría sido interesante que lo hiciera, porque a diferencia de Megatron pudo haber sido un villano con ganas de ser un villano, un enemigo que no claudica en ser un enemigo, alguien que está dispuesto a gobernar por gobernar, que no tiene un pasado trágico ni un trasfondo de dolor o de opresión, sino que en realidad representa algo peor que el Senado, peor que los funcionistas, y que está dispuesto a mantenerlo como el tirano que se autodecía ser. No está mal que lo maten, no está mal que haya vivido las historias que vivió, pero cada una de ellas terminó siendo deflectada por el argumento, derrotada por alguna situación adyacente y nunca tuvo la oportunidad de brillar. Por lo tanto, no es realmente un desperdicio, sino la oportunidad de preguntar por qué es que cada vez que Galvatron apareció en pantalla terminó eclipsado por algo más. Con Galvatron voy a cerrar las preguntas de qué pasó con estos personajes, y también estoy cerrando el arco de reseñas donde me estoy haciendo preguntas y análisis con respecto a todo este universo de Transformers. Y me quedan 3 videos para terminar todo esto. En el siguiente voy a estar hablando de puntos altos y bajos en general, no a través de historias propiamente tal, sino de aquellos elementos en particular que me parecen los más rescatables, y nos encontramos muy pronto en ese video.